Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestra presentación Medición de resistencia con microómetro. ¿Quién les habla? Nubia Silva Méndez, mi compañero Francisco Javier Lesmes. Vemos la imagen de un microómetro. Microómetro o microohmímetro, correctamente. El microómetro es un instrumento diseñado y optimizado para medir correctamente y con alta precisión resistencias eléctricas de bajo valor del orden de los micro o incluso hasta nanoohms. En aplicaciones o elementos como interruptores, relés, conectores, barras colectoras, conexiones de cables de distribución, devanados de motores, generadores, entre otros, dentro de la industria y la investigación. Recordemos la ley de Ohm, la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Mientras menos resistencia podrá fluir más corriente con la misma tensión. Por ello, algunos materiales son conductores porque cuentan con una resistencia muy baja, resistencia que a veces es necesario medir. Cuando se realizan mediciones de resistencia baja, si medimos con un multímetro normal, de los que comúnmente utilizamos, las puntas del multímetro agregan resistencias extras en serie que distorsionan el valor que estamos midiendo. Las resistencias de las puntas del multímetro normalmente las despreciamos, porque es del orden de miliohms, pero si queremos medir miliohms, las puntas del multímetro nos agregan mucho ruido a la medición. En esta imagen lo podemos observar. Al estar en serie, estas resistencias se suman y no podemos con exactitud medir la resistencia deseada. Miremos un poco de historia de cómo surge el microómetro. Actualmente no se conoce una fecha exacta de la invención del microómetro. Se puede decir que uno de los orígenes del microómetro es el puente de Wheatstone, un arreglo compatible con señales de C y AC que mide 4 resistencias eléctricas para determinar el valor de una resistencia desconocida. La configuración del puente se realiza con las resistencias conectadas en dos conjuntos de 2 resistencias cada uno. Se toman 2 nodos para polarizar el puente y los otros 2 nodos para medir la diferencia de tensión. Este sistema fue inventado por Samuel Christie en 1832. En 1843, el físico e inventor inglés Charles Wheatstone mejoró su funcionamiento y lo dio a conocer a nivel global. Es el físico alemán Georg Simon Alfred Ohm quien manifestó que la salida de corriente eléctrica que pasa por medio de un conductor era claramente correspondiente a la diferencia de tensión e inversamente igual a la resistencia del flujo de la corriente, creando la ley de Ohm y publicando un libro en 1987 donde explicaba su funcionamiento de ley y teorías de resistencia. Realizó modificaciones de los instrumentos que existían en este tiempo para esta medida, para poder llevar a cabo de forma satisfactoria cada uno de sus experimentos y avanzar en estas investigaciones. Por ello, en muchas fuentes se le otorga la invención del microómetro a George Simon Ohm. Aquí vemos la imagen de un microómetro fabricado por Jules Carpentier en París a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En el laboratorio aplicado en máquinas eléctricas de nuestra facultad contamos con el microómetro Chauvin-Arnoux 2250, equivalente al modelo AMC 6250. Las características de este microómetro es que mide resistencias desde 0.1 microohmio hasta 2500 ohmios. Su selección de corriente de prueba es de 1 miliamperio hasta 10 amperios. Mide temperatura y tiene compensación de temperatura automática o manual. Algo muy importante para la medición de la resistencia es la temperatura. Debido a que la resistencia de los materiales varía en función de la temperatura, se debe compensar estos efectos. Cuando el equipo no tiene esta función, se debe adquirir un sensor por separado. Otra característica que cuenta este equipo tiene selección del tipo de material para compensar el problema de temperatura o las condiciones de temperatura que les estaba hablando. Este microómetro funciona con el método de 4 puntas o método Kelvin. Tenemos 2 circuitos vinculados por una fuente de corriente continua. En un circuito circula corriente proveniente de la fuente de medida con el amperímetro. Aquí se encuentra otro circuito que contiene el voltímetro, en paralelo con la resistencia que vamos a medir. Como los voltímetros poseen resistencias muy grandes del orden de los 10 megaohmios, prácticamente no circula corriente en el circuito interno. Y la resistencia de los cables, las vemos acá, uniendo los circuitos es baja. Por ello toda la corriente prácticamente circula por el circuito exterior, eliminando la contribución de las resistencias de cableado y los potenciales de contacto a la medición. Es decir, si la corriente suministrada por la fuente es de 10 amperios y la tensión leída por el voltímetro es 1 milivoltio, por ley de Ohm sabemos que la resistencia medida es de 10 miliohmios. En esta parte vemos un esquema de las funciones del microómetro.
Acá se encuentran los terminales de la entrada Kelvin, la conexión a la línea de corriente alterna para la recarga, la pantalla de cristal líquido con multilíneas e iluminación posterior, la entrada de temperatura, la puerta de comunicación para conectarlo a otro equipo, a un computador, el selector de rangos, también de encendido y de ajustes, el botón para detener y empezar el ensayo y los 8 botones de programación de funciones. En esta imagen vemos los símbolos que nos van a aparecer en la pantalla. Este símbolo significa zumbador encendido. Este nos indica las condiciones de la batería. La compensación de temperatura encendida. El tipo de metal que estamos seleccionando. Aluminio en este caso. Acá sí es otro metal. La puerta de comunicación activa. Acá encontramos las alarmas. Acá la primera ubicación de los datos almacenados en la memoria. Esta parte. La segunda ubicación de los datos almacenados. La temperatura en grados centígrados y Fahrenheit. En esta parte, print, para imprimir los resultados actuales o almacenados en la memoria. Men significa que está almacenando la memoria en la medición de pantalla. MR, la recuperación de datos de la memoria. Este símbolo es el indicador de utilización de la memoria. Entre menos rayitas, pues menos memoria tenemos para almacenar. Acá vemos las unidades de medición. En este símbolo, el modo de ensayo del material resistivo seleccionado, si es auto. Estos dos símbolos, ST y BI. Sistema listo para iniciar el ensayo. Este símbolo significa ensayo en curso. Este significa segunda función de botón activada. Y este significa, muy importante, cuidado, consulte el manual del usuario antes de utilizar. Vemos la tabla de rangos de medición. Este equipo cuenta con 7 rangos de medición. Distintos rangos de corriente para distintos rangos de resistencia. Provee más corriente para resistencias pequeñas, para que la caída de tensión sea mayor. Menos corriente en resistencias grandes. Cuando seleccionamos una medición en miliohms, es importante verificar estos rangos de corriente para asegurar que los dispositivos bajo prueba o la unidad bajo prueba no se verá afectada por la corriente suministrada o la tensión que ésta genera. Un amperio puede ser destructivo en un dispositivo. Aspectos de seguridad. Este micrómetro cuenta con certificación basada en la norma 61011. Esta norma especifica las exigencias de seguridad y los requisitos específicos para la medición y comprobación de circuitos para dispositivos electrónicos de medida, sistemas de automatización de equipos de laboratorio y accesorios. Esta norma es del año 2011, fue realizada por la Convención de Electrotecnia Internacional. Sus estándares permanecen en todo el mundo. Este equipo es categoría 3, lo cual nos dice que se puede utilizar para medición de red eléctrica en rangos limitados, tomas de corriente y circuitos con una sola protección. Tomas de corriente sin protección alejadas por lo menos o por encima de 10 metros de la fuente. Se puede utilizar en redes trifásicas y monofásicas, incluyendo paneles de control y para comprobación de circuitos de iluminación. Lo podemos utilizar en equipos de conmutación, motores polifásicos, buses y otras líneas de alimentación. También encontramos en este equipo el grado de contaminación. El entorno es muy importante. Determina la influencia de contaminación en el aislamiento. Cualquier residuo de sustancia extraña en forma sólida, líquida o gaseosa puede disminuir la rigidez dieléctrica o la resistencia de la superficie en el aislamiento. Las distancias de aislamiento pequeñas pueden cubrirse completamente con piezas sólidas, con polvo o agua. Por lo tanto, es necesario que las distancias de aislamiento sean mínimas porque puede haber rastros de contaminación en el microentorno. Acá nos dice el equipo que es grado de contaminación 2.
solo contaminación no conductiva, sin embargo se puede prever conductividad temporal producto de la condensación. Acá en estas tablas vemos la categoría de seguridad, la tensión de trabajo, el pico de impulso de sobrecarga y la resistencia de la fuente. Y acá encontramos la categoría a la cual pertenece el equipo, categoría 3. Podemos leer más detalladamente. Debemos de tener en cuenta para evitar daños personales y el equipo algunas normas de seguridad, como no realizar ninguna prueba con el instrumento sin antes leer el manual del usuario. Las pruebas deben realizarse en circuitos no energizados. Nunca conecte el microómetro a un circuito vivo. Nunca use el microómetro en un ambiente explosivo. Esto incluye habitaciones y recintos mal ventilados con baterías. Al hacer cualquier limpieza al equipo, no limpiar con alcohol, limpiadores a bases de petróleo o cualquier sustancia inflamable. Instale solo fusibles originales cuando sea necesario reemplazar alguno. Cuando el microómetro esté midiendo una resistencia que tiene un gran componente inductivo, como transformadores, motores, al terminar la medición, el equipo descarga la muestra inductiva durante la cual aparece el icono de advertencia. Nunca desconecte las puntas Kelvin antes de que este icono desaparezca. Nunca exceda los valores de seguridad indicados en las especificaciones. Los cables de prueba y alambre de medición deben estar en buenas condiciones y deben ser reemplazados si no presentan signos de deterioro. Aislación, partido, quemaduras, etc. No trate de repararlos con algún material, reemplácelos. Cuando no esté el micrómetro en uso y se vaya a trasladar de un lugar a otro, verificar que el selector esté en posición off. Tomar todas las precauciones habituales para evitar el riesgo de electrocución al trabajar con instalaciones eléctricas. En estas imágenes vemos unos ejemplos de aplicación del microómetro. Lo podemos aplicar en continuidad y conexiones de puesta a tierra, medición de resistencia de bobinados de motores y transformadores, en resistencias bajas en cables eléctricos, en conexiones entre un cable y un terminal, en mediciones de resistencias entre disyuntores, relés e interruptores, en comprobación de continuidad en ejes de soldadura, en mediciones de resistencias de recubrimientos metálicos en el sector aeronáutico, en uniones en las vías férreas, para medir resistencias bajas de contacto de interruptores automáticos, conmutadores y contenciones de barras colectoras, entre otras. Las clases de microómetros que encontramos son microómetro de precisión de 4 terminales, como el que ya vimos, el que tenemos en laboratorio. 2 terminales ya la corriente desde el medidor hasta la resistencia, mientras los otros 2 generan el resultado de la medida de tensión entre los terminales. El microómetro analógico, como otros instrumentos de medición, cuenta con una aguja que muestra el resultado. La medida es en ohm. Las desventajas que tiene este microómetro es que suele perder mucha calibración. El microómetro de precisión extrema, que son muchos más exactos, los resultados son más satisfactorios. Este tipo de instrumento, las baterías han sido sustituidas por un circuito con una corriente constante que circula por la resistencia de baja prueba. Son equipos más caros en el mercado. El microómetro digital es más preciso que el analógico. Tiene una pantalla LCD en el cual se pueden ver más datos que en el analógico. En el mercado actualmente encontramos gran variedad de microómetros. Asimismo, gran variedad de marcas. AMC, Chauvin Arnoux, United, Sweep, Buster, Megger, Circuitor, Metrel. Actualmente el microómetro AMC en el mercado lo encontramos en 23.500.000. El equipo Chauvin Arnoux lo encontramos en 10 millones. Hay gran variedad de precios en microómetros, depende de su funcionalidad. En este video vemos más cerca las funciones del microómetro. El seleccionador de rango de prueba, encendido, set out para hacer ajustes, seleccionador de modo de medición, acá el que va a oprimir, seleccionar de modo de medición de resistencia inductiva para hacer mediciones en transformadores, motores o cualquier dispositivo inductivo. Modo de medición resistencia para la medición de resistencia de contactos y recubrimientos metálicos. MEN para almacenar los datos obtenidos en la medición. Las funciones de ajuste. Start Stop para seleccionar y parar la prueba.
A continuación, mi compañero Francisco Javier Lesmes nos explicará un ejemplo de aplicación. Ahora que les habla Francisco Javier Lesmes, les explicaré una aplicación práctica sobre la medición de resistencia con micromímetro, el cual es utilizado para medir resistencia en los diferentes conductores eléctricos que se usan en sistemas eléctricos tanto de baja tensión, media tensión, alta tensión, etc. Para llegar a un buen desarrollo de medida de resistencia con micrómetro, necesitamos conocer diferentes elementos y conexiones, las cuales las abordaremos en esta parte. El principio que se usa para este tipo de conexiones es la de 4 hilos, cuyo montaje está representado en este circuito, el cual lo compone los siguientes elementos. Una fuente de tensión continua con una fuente de corriente continua en serie, los cuales tienen también una resistencia interna del equipo, unas resistencias denominadas RF, que son las resistencias de los cables de medida, unas resistencias de contacto, que son estas dos, y una resistencia X, que es la que simboliza donde se va a efectuar la medición de un cable, por ejemplo. Paralelo a esta resistencia está un voltímetro. Como lo pueden ver, adicional a los diferentes elementos, a los bucles de resistencia, a la fuente de corriente y la fuente de tensión continua que dispone el equipo internamente, estos circuitos simbolizan la conexión que tiene el equipo en la parte externa, los cuales son C1, P1, P2, C2, a los cuales conectamos los cables del sistema de medida o el principio de 4 hilos. Como lo pueden ver, esta pista de esquemática frontal del equipo nos determina unas salidas con 4 cables de conexión del equipo al conductor al cual le vamos a hacer la medición de resistencia en este ejercicio. Ahora bien, necesitamos conocer muy bien el modelo eléctrico del equipo internamente e interiorizar el sistema eléctrico de medida para el micrómetro. Entonces, en ese orden, como les decía, tenemos internamente una fuente de tensión DC con una fuente de corriente DC, una resistencia interna del equipo, 4 resistencias de los cables de medida, dos resistencias de contacto por el tema del contacto eléctrico del conductor a medir, un voltímetro y una resistencia X, que es la resistencia que se va a medir en el cable, y nuestros 4 puntos de conexión externos del equipo. Entonces, a partir de una fuente de tensión continua, el generador de corriente continua suministra una corriente de valor I al circuito o al bucle de resistencias del sistema de medida. Ahora bien, el voltímetro mide la caída de tensión Bx en los bornes que se encuentran en paralelo al voltímetro de Rx, de la resistencia o del cable a medir, y nos muestra en ese elemento la ley de Ohm, en la que la resistencia de X es igual al voltaje en X sobre la corriente que circula por el cable. Entonces, el valor medido en Rx es independiente de las demás resistencias encontradas en todo el bucle RI, RF y los dos de RC, mientras que la caída de tensión total que provocan con Rx permanece inferior a la tensión que suministra la fuente, que es de 6 voltios. Ahora bien, el modelo eléctrico interno del equipo se basa en una parte del principio de medición de resistencia por el método Amon, para lo cual nos vamos a detener un momento en analizar una partecita del sistema eléctrico o del circuito eléctrico y vamos a analizar qué ocurre entre estos dos bordes donde se mide la resistencia del cable, específicamente en este nodo inicialmente. En este nodo, pues obviamente se aplica en la ley de corrientes de Kirchhoff, aquí expuesta, que para que
el equipo logre determinar una resistencia óptima, debemos cumplir los siguientes parámetros: que la corriente que circula de la fuente que ingresa a este nodo sea mucho mayor a la corriente que circula por la resistencia RF2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la corriente que circula por IRF2 debe tender a cero, para lo cual la corriente que circula por el cable tiende a ser prácticamente la misma corriente de la fuente. Entonces, previamente tomamos un ejercicio del sistema MOL, el cual nos arrojó unos valores de tensión, debido a que el voltímetro mide entre esos dos puntos una caída de tensión y nos muestra la ley de Ohm para hallar la resistencia en el cable. Dichos valores son una caída de tensión en el cable de 32.726 voltios, una corriente IRF2 de 3.27 microamperios y una corriente de la fuente que ingresa a este nodo de 283.17 miliamperios. Hallando la corriente que circula en el cable, tomando los valores ya predeterminados, nos arroja una corriente que circula por el cable de 283.16 miliamperios. Entonces, tomando la ley de Ohm, aplicamos la fórmula, tomando la tensión, dividiéndola sobre la corriente que circula entre esos dos puntos, donde se mide la resistencia del cable, y nos arroja un valor de 115.57 ohms, que mediría, en teoría, ese cable predeterminado por esos valores de otro circuito. Ahora bien, debemos corroborar qué sucedería si no se cumplen estos parámetros de las corrientes en este nodo. Entonces, supongamos que la resistencia, la corriente que circula a través de entre estos dos puntos se reduce a la mitad. Quiere decir que esta resistencia se amplía un 50% más, para lo cual nos daría una corriente de circulación entre estos dos puntos a la mitad, de 141.5 miliamperios. Esto haría que no se cumplan estos factores, o sea que la corriente que circula por IRF2 ya no tiende a cero, sino que por el contrario se aumenta al menos un 50% de la que cayó entre la resistencia del cable de estos dos puntos. Y pues la corriente de la fuente ya no va a ser casi o aproximadamente la corriente del cable. Para lo cual, al hallar nuevamente la resistencia entre estos dos puntos, que sería la resistencia del cable, con estos nuevos valores, pues ya nos daría una resistencia el doble de la hallada con los valores reales, y cumpliendo estos requisitos en este punto, en este nodo. Lo cual nos daría, pues, claramente un error en porcentaje de alrededor del 50%. Ahora bien, buscando aplicar prácticamente el uso del micromímetro en la medición de la resistencia, vamos a hallarla en un conductor calibre 0 HWN de una longitud de 5 metros. Para lo cual inicialmente buscamos información del fabricante, en este caso de Centelsa, buscamos sus catálogos y determinamos dos variables, los cuales en esta tabla nos las dan, que son la resistencia en DC a 20 grados centígrados, que sería 0,329 ohms por kilómetro, y un diámetro de 8,93 milímetros. Llevamos estos parámetros del conductor, vamos a medir, que es un 0, a una tabla. Entonces el diámetro es 8,93, la resistencia por unidad de longitud en DC a 20 grados centígrados sería 0,329 ohms por metro. Cabe resaltar que pues esta información debemos referenciarla de acuerdo a la ruta donde la encontramos en internet de los catálogos del fabricante. Como venimos explicando, este sería el montaje para la medición de la resistencia de un conductor 0 AWG, que sería este en este caso de una longitud de 5 metros. Supongamos que tenemos este conductor que alimenta dos tableros en un sistema eléctrico de alguna edificación. Lo desconectamos de dichas conexiones, lo dejamos libre de cualquier contacto eléctrico con algún elemento del sistema y conectamos nuestro micromímetro entre los bordes aquí señalados, los cuales hemos venido indicándonos cuáles son dentro del circuito del sistema de medida. Pasando a los cálculos,
valor de la resistencia calculada o verdadera en ohmios para la longitud establecida, que en este caso es de 5 metros, aplicamos esta fórmula. La resistencia verdadera es igual a la resistencia por unidad de longitud por la longitud a verificar. Entonces, teniendo en cuenta los valores del fabricante, hallamos nuestra resistencia calculada verdadera, que en este caso nos da 1.645 millones, para lo cual tomamos este valor y nos vamos a la tabla de especificaciones del manual del micrómetro AMC 6250, que es el que encontramos en el laboratorio. Entonces, en el cual el rango que nos permite medir esta resistencia, este valor de resistencia, sería la que se encuentra aquí representada en amarillo, en la que el calibre es 5 miliohmios por rango, la resolución es de 0.1 microohmios con una precisión en un año de 0.05% más un microohmio, y llevamos estos valores para una configuración de microohmímetro para tenerlos disponibles para nuestros cálculos. Entonces, asumiendo que el valor medido por el equipo es de 1.673 miliohmios, la incertidumbre será: esta resistencia medida la calculamos de manera que la incertidumbre relativa nos da, aplicando la fórmula, un valor de 0.0008375. Entonces, ahora calculamos la incertidumbre relativa porcentual con las fórmulas que ya conocemos y nos arroja una incertidumbre porcentual del 0.05%, la cual pues es aceptable para esta medición del valor de la resistencia con este equipo. Tomando esos valores anteriores, hallamos el error relativo aplicando las fórmulas que conocemos, en la que el error relativo es igual a la resistencia media menos la resistencia calculada, y nos da un valor relativo de 0.028 millones, que al llevarlo de manera porcentual nos arroja un valor del 0.0017%, siendo aceptable este valor para la medición con este equipo y garantizando que la medida es acorde a los parámetros indicados.